hay una diferencia entre lo que es la posición social que ocupa el campesinado en comparación con la del proletariado. Y es que el proletariado trabaja para otro, está vendiendo su fuerza de trabajo y está utilizando herramientas y medios de producción de otra persona. El campesinado es diferente, porque el campesinado, los campesinos que tienen su pedacito de tierra y trabajan, ellos no le trabajan a nadie. Ellos utilizan sus propios medios para poder producir. Por consiguiente, lo vamos a colocarlo en otro escalón social, no dentro del proletariado. Y aparte del proletariado también tenemos otra escala social, que en este caso son las capas medias. Las capas medias, más que todo, representan jóvenes, todas las personas que tienen pues su formación profesional y que son personas que trabajan en el sector público o privado. Las capas medias están ubicadas entre lo que es la burguesía y el proletariado. Y en el último eslabón tenemos al campesinado. Ahora, hay una cuestión y yo creo de que es, no sé, ¿verdad? Hay personas que tienen pues cierto tipo de prejuicios. Y es el hecho de que muchas veces nosotros desconocemos la realidad material en la que vivimos. Y eso siempre pasa. Hay personas que su afán, en primer lugar, es tratar o se esfuerzan por tratar de hacer creer de que pertenecen a un grupo o a un nivel social más alto. Eso se le conoce como prejuicio de clase. Y lo hacen pues aparentando tener dinero, reflejando una, una ilusión, lo que es una apariencia. En la práctica eso no es posible porque, por ejemplo, si yo lo único que vendo solamente es mi fuerza de trabajo, con decir, pertenezco a la burguesía, automáticamente no me va a colocar en esa escala social, porque esa no es mi realidad material. Mi realidad material me está indicando de que yo no tengo medios de producción que yo utilice para que otras personas los transformen en productos. Eso, o sea, si esa fuese mi realidad material, fuera otra cosa, pero no lo es. Entonces, en nuestra sociedad, y eso es común, pero es por el hecho también los prejuicios que se generan. El querer estar ilusionadamente haciéndole creer a las demás personas que no pertenecen a esa. Y a veces con sus acciones pues generan acciones de desprecio, de no relacionarse. Lo que va a indicar su posición, jóvenes, su posición en la sociedad y su escala social va a ser el lugar que usted va a ocupar en lo que son las relaciones de producción. Dependiendo de ese lugar que usted ocupe en las relaciones de producción, va a ser la escala social que va a tener. A mí no me va a determinar la escala social porque me compre un Hilux o porque quizás me ande un reloj de 10,000 empiras. Eso no va a indicar mi escala social. Por más que ande llena las manos de oro,
por más que me cubra con ropa de oro, si mi lugar en las relaciones de producción no es el que tengo, no puedo aspirar a otro. Si yo no tengo medios de producción, entonces son las cuestiones que siempre debemos de tener bien claro y bien definido. Ahora, esto se da solamente a veces con ciertos grupos o personas que desconocen en esencia la dinámica de las cosas. Ustedes son personas cultivadas intelectualmente porque están recibiendo educación y están conociendo la dinámica de las cosas. Entonces, eso siempre hay que tenerlo bien claro. La manera en que se determina mi escala social es por la posición que yo ocupo en lo que son las relaciones de producción. Si yo en las relaciones de producción mi posición es estar arando la tierra porque tengo un pedacito de tierra y cultivo tomates, entonces yo pertenezco al campesinado. Si mi posición en las relaciones de producción es trabajar en una empresa como ingeniero, entonces yo pertenezco, estoy vendiendo mi capacidad intelectual. Por consiguiente, pertenezco a las capas medias. Entonces, dependiendo del lugar que yo tenga, esa va a ser la escala social en la que voy a estar ubicado. Lamentablemente, así es en el capitalismo. Lamentablemente, así es. Caso contrario en el socialismo. En el socialismo no hay estratificación social. Todos cumplen un mismo rol. Obviamente que cuando los medios de producción están colectivizados, el Estado es el gran tutor. Hablando en el socialismo, claro. En el capitalismo es diferente, porque aquí, cuando se le da el libre albedrío en lo que es el concepto de propiedad privada, pues, entonces, eso es importante mencionarlo. Ahora, aquí viene otro elemento, jóvenes, aquí viene otro elemento que es algo muy inherente en lo que es el capitalismo, que es la plusvalía. Vamos a ver. ¿Quién me lee este parrafito? Yo, profe, yo quiero leer. Madeline, ok, Madeline. La plusvalía. La plusvalía, o también conocida como plusvalor, es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. Es básicamente el valor no pagado de trabajo del obrero que crea un plusproducto o mercancía, del cual se hace propietario el empresario, originando así la acumulación originaria de capital. Este valor, llamado plusvalía, se calcula a partir de una formulación matemática. Muy bien. Cuando hablamos entonces de la plusvalía, es el excedente. Es el excedente. Es decir, la ganancia que le queda al empresario. Ahora, este excedente a la larga es creado y es originado por el trabajo humano presente en la actividad productiva. El excedente no lo crean los medios de producción. La acción humana en la fábrica, es decir, el trabajador que está transformando, debido a que como transforma el producto, le da vida a lo que es la actividad económica, va originando lo que es el excedente. ¿Y cómo se calcula? Hay una fórmula que se establece para determinar el excedente. Ingresos
menos costos de producción. Los costos lo que son los costos de producción son el capital variable y el capital constante. Y eso va a dar como resultado a lo que es la plusvalía. Cuando hablamos de lo que es el capital constante, jóvenes, estamos hablando de todo lo que es maquinaria, materiales que hay en una empresa, en una fábrica. O los costos fijos también. Es decir, el pago de energía, pago de servicios. Y el capital variable es el salario de los trabajadores. Entonces, cuando sumamos estos dos elementos, lo que es el capital constante y lo que es el capital variable, eso nos da lo que es una sola masa, un solo resultado, que le conocemos como costos de producción. Entonces, nosotros siempre obtenemos un ponderado de ingresos, es decir, una cantidad de ingresos, ya puede ser semanal o mensual. Entonces, si nosotros, es decir, es el dinero que obtenemos cuando vendemos el producto, pues, todo el dinero que se obtiene. Cuando se suma ese dinero y se resta con los costos de producción, obtenemos lo que es el valor de la plusvalía. Que la plusvalía sería prácticamente el excedente. Es decir, lo que sobra, lo que le queda al empresario, al dueño del medio de producción. Entonces, en eso consiste lo que es la plusvalía. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que existe una empresa que dedica $80 a lo que es la maquinaria. Es decir, la maquinaria, los instrumentos, las herramientas. Eso le vamos a llamar, y eso se le llama lo que es el C, que es el capital constante. Aparte de eso, esta empresa dedica $50 para los salarios de los trabajadores. Que es el B, que es el capital variable. Y vende sus mercancías por $150. Es decir, eso es lo que recibe la persona cuando vende sus productos. Recordemos que las mercancías es el resultado de la acción productiva que realiza la fuerza de trabajo utilizando los medios de producción. Entonces, ahí tenemos lo que son los ingresos. Entonces, restamos esos 150 menos el resultado y obtenemos $20. $20 sería la ganancia de la persona. Hay otra fórmula que se le conoce como la tasa de la plusvalía, donde la tasa de la plusvalía, en primer lugar, nos permite determinar cuánto es el porcentaje que le queda al empresario por cada producto que hace el trabajador. El otro porcentaje prácticamente son los costos de producción. Si nosotros dividimos el resultado de la plusvalía y lo dividimos entre lo que es la fuerza o lo que es el capital variable, que es 50, nos va a dar una suma de 0.4. Ese 0.4 representa, que 0.4 lo convertimos a 40. Entonces representaría el 40%. Esos $20 son el 40% que le queda al empresario por cada producto que produce. El resto lo vamos a meter como capital constante y capital variable.
el otro 60%. Se distribuye entre esos dos. Entonces, esa es la lógica del capital. A esto le conocemos como la lógica del capital. Y ahí, aquí tenemos lo que es el cálculo de la plusvalía. Vean cómo el sistema está diseñado, o lo que es el modo de producción, está diseñado para, en primer lugar, el fin supremo, que es la generación de ganancia o de plusvalía, como se le conoce. Más adelante vamos a ver lo que es la acumulación de capital, que la acumulación de capital es cuando el empresario reinvierte el capital generado de la plusvalía en lo que es la repotenciación de los medios de producción para aumentar más la producción y obviamente para aumentar más la plusvalía. Es un círculo vicioso. Pero lo que mueve, lo que motiva en lo que es el sistema es eso, la plusvalía. Eso es lo que motiva. Lo que motiva a la persona al que es dueño de los medios de producción. Entonces, solamente vean, si cuando dividimos, cuando es la tasa de para sacar la tasa de la plusvalía, al dividir la plusvalía obtenida entre lo que es el capital variable, nos da 0.4. Es decir, del 100%, de la producción, el 40% le queda al empresario. El 60% se divide entre lo que paga el empresario para lo que es el capital constante y lo que es el capital variable. Así es, jóvenes, como le damos vida al capitalismo. En eso consiste. Esa es la lógica del sistema. Esa es la lógica del sistema. Siempre habrá un imperativo. Y es que todo dueño de medio de producción va a buscar a toda costa, como dé lugar, asegurarse que el capital variable sea menos. Es decir, pagar menos al trabajador. Eso siempre va a ser lo que va a querer a toda costa. Sin embargo, por eso es la importancia del papel que tiene el Estado para garantizar que eso no pase, para que no haya explotación. Estableciendo lo que son las leyes laborales. Las leyes laborales vienen siendo ya una garantía que evitan que se dé esto. Pero jóvenes, a través de lo que es este simple ejercicio, podemos determinar o podemos ver cómo se constituye el capitalismo. ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes? Estudiantes. Bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Los demás? Bien, profe. Bueno, así es nuestro mundo y así estamos. Así estamos en nuestro mundo. Esa es la realidad que nos toca vivir. Siempre el trabajador va a llevarla a perder.
siempre. Eso no debe de caber la menor duda. Sí, entonces es bueno siempre uno tener bien definido estas cosas, jóvenes. El papel que cumplimos en la sociedad, de acuerdo a la posición que ocupamos en las relaciones de producción, poner los pies en la tierra. Aquí tengo un errorcito, vamos a corregirlo. La tilde se me olvidó. A veces uno por hacer las cosas pues rápido. Eso es nuestro mundo, porque actualmente el capitalismo es el sistema económico donde prácticamente la mayor parte de los países lo ponen en práctica. Son pocos los países que son socialistas. Entonces, en lo que es jóvenes, en lo que es el sistema o el modo de producción, prácticamente en eso se constituye o se caracteriza. Acá hay una, y también vamos a ver lo que son las contradicciones, porque estos jóvenes, en lo que es la parte de la estratificación social, vamos a comenzar a ver de que se comienzan a dar lo que son las brechas sociales. El que es pobre se empobrece más y el que es rico se enriquece más. El que es rico se enriquece porque producto de la acumulación originaria de capital, el capital que recibe, una parte lo destina para mantener su estilo de vida. Eso que nosotros vemos en las películas, que nosotros vemos en la televisión. Los que se les conocen como los grandes magnates, que tienen sus yates, sus penthouse, sus cuentas en Suiza. O sea, una parte de lo que es el excedente lo dedican para hacer, y la otra parte lo reinvierten, porque lo reinvierten debido a que como en el capitalismo hay otro elemento que es la competencia. Entonces, el que es dueño de los medios de producción tiene que estar mejorando tanto la producción como la calidad del producto que vende, porque si no, va a quedar rezagado y va a ser sacado del mercado. Es la otra cuestión también donde aquí tenemos un ecosistema económico, metafóricamente hablando, donde prácticamente pues es a la ley de la selva. Sobrevive el más fuerte. Bueno, hasta aplica un principio de Charles Darwin de lo que es la evolución, la adaptabilidad. El hecho de que para que una empresa sobrevive cuando se adapta a las necesidades sociales de la época. Entonces, eso es la cuestión, jóvenes. Y generalmente aquí también vamos a ver el papel que cumplen los medios los medios de comunicación. Lo vamos a ver, es la denominada la superestructura, que la superestructura está dentro de lo que es el sistema. Ya aquí ya vamos a hablarlo ya cuando ya mencionamos el sistema, ya no solamente agregamos los elementos económicos, sino que agregamos otros aspectos que permiten que se consolide el modo de producción capitalista. Ahorita hablamos en relación al modo de producción, es decir, meramente lo económico. Pero en el caso de la superestructura, las superestructuras son los elementos que se constituyen para garantizar la permanencia de lo que es ya el sistema como tal. Y aquí, si ustedes se fijan, la superestructura utiliza, que eso es una de las, eso es lo que yo
Esa es una de las contradicciones. El capitalismo habla que el papel del Estado es nefasto y que el Estado debe de ser reducido a lo más mínimo. Sin embargo, el capitalismo necesita del Estado para permanecer, porque en la superestructura el Estado es el elemento más importante. Tenemos el Estado, los medios de comunicación, el ejército, los partidos políticos y la religión. Esos son los elementos que conforman la superestructura. Cada uno tiene su rol en lo que es garantizar que se consolide lo que es el sistema como tal y que permanezca. Ahora, por más que se busquen lo que son estas alternativas o estas formas de, el sistema entra en crisis. Les voy a dar el ejemplo del dólar. Las monedas, por ejemplo, lo que le daban el valor a lo que era el sistema monetario de los países era el patrón oro. Es decir, las monedas eran sustentadas en las reservas de oro que tenían los países. Era una garantía. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió eliminar el patrón oro y el dólar se constituyó como moneda de divisa. Pero vean cómo son las cosas. La Reserva Federal imprime billetes. El dólar no está sustentado en lo que es oro. Está sustentado en nada. ¿Qué es lo que le da el valor intrínseco a una moneda? Bueno, aparte del valor que nosotros le damos, también tiene que haber lo que es, se le conoce como las reservas que los países tienen en oro. En el caso del dólar, el dólar sí es impreso. O sea, la Reserva Federal día y noche está las máquinas imprimiendo dólares, dólares y dólares. Pero el problema es que eso es papel, eso no tiene ningún tipo de respaldo. Y el dólar se utilizó se implementó o se impuso como moneda de divisa, porque el que ganó la Segunda Guerra Mundial, ustedes bien saben quién fue, pues. Y una de las políticas que estableció, dejar su moneda. Muchos países no aplican en el caso por eso el dólar es especulativo. El dólar es especulativo, es inestable. El yuan, por ejemplo, que es en el caso de la moneda china, el yuan no está sustentado como el Banco Central no sustenta el yuan en base a lo que, sino que China tiene reservas en oro. Son bueno, el Banco Central de China, las reservas declaradas son más de 5,000 toneladas en oro. Y las no declaradas, porque hay una gran cantidad que son no declaradas. Entonces, el oro le da el valor a la moneda. Ahora, muchos van a pensar y me van a decir, profe, pero si las reservas de oro de la Reserva Federal son más grandes que las de China, porque son más de 9,000 toneladas. Ah, aquí es donde viene lo otro. En la Reserva Federal, los países del mundo depositan sus reservas soberanas en la Reserva Federal. Por ejemplo, el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, hizo, bueno, uno de los movimientos de repatriación de oro más grandes, uno de los más grandes en la historia. Fueron casi 200 toneladas de oro que fueron repatriados de Nueva York, que está ahí, en Manhattan, donde está el búnker, las bóvedas de la Reserva Federal, fueron repatriadas a Berlín. Lo mismo lo hizo Venezuela hace como 5 años. Venezuela también repatrió lo que es su oro que estaba almacenado en los Estados Unidos.
Cuando se almacena en los Estados Unidos es por acuerdos donde los países deciden depositarlo, partiendo del hecho de que ofrecen garantías de seguridad y también pues garantías en el hecho de beneficios de recursos inmediatos. La otra institución que, bueno, que tiene sus reservas en oro es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que también están en los Estados Unidos. Pero ese es un oro que no es de los Estados Unidos. Muchos países han visto ya el hecho de que no es lógico tener sus depósitos o sus reservas fuera de sus bóvedas de sus bancos centrales. Pues, Alemania lo hizo hace como 5 o 6 años. Venezuela lo hizo también en el mismo periodo de tiempo. Nada más que las de Venezuela eran menos. Polonia lo hizo, pero en el caso de Polonia los tenía en Londres. Londres es otro país donde pues él capta las reservas soberanas de los países y las almacena y las mantiene bajo seguridad. Polonia eran casi 200 toneladas de oro también, que las repatrió a su país. En el caso de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, recuerden de que todo país necesita divisas. Y los nazis, ya en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, tenían bloqueo, no podían comerciar. Entonces, existía un país que fue clave para que el Tercer Reich tuviera siempre aceitada su maquinaria de producción. Y es Suiza. El Tercer Reich siempre mandaba a Suiza, le pagaba a Suiza con oro para obtener marcos suizos. El marco suizo es una moneda de divisa. Y con eso, con los marcos suizos podían comerciar. Por eso Suiza nunca fue invadida por los nazis, ¿sabían? Toda Europa estaba en el caos y en la guerra, y Suiza no. Porque Suiza fue prácticamente la caja chica de Adolfo Hitler. Bueno, se manejan de que fueron toneladas de oro que fueron enviadas a Suiza y que Suiza pues las compraba y le vendía a Alemania divisa, porque recordemos que sin divisa no se puede comprar en el comercio mundial. Se le conoce también como la triangulación económica. La triangulación. Bueno, el banco suizo, él aceptó y dijo de que ellos habían hecho trato con los nazis y que ellos solamente lo miraban como una simple acción económica. Por eso Suiza nunca fue invadida por Hitler, porque Suiza es bastante irónico, porque como una isla de paz y de oasis en el centro de Europa, mientras Europa estaba desangrándose en medio de la guerra total, en Suiza no habían bombardeo, no había, o sea, Alemania no, Suiza no tiene ejército, no, o sea, hay una guardia suiza, tiene un ejército, pero es simbólico, jamás iban a hacerle frente a la Wehrmacht o a la Luftwaffe. Sin embargo, pues se valieron de su poderío. En Suiza sí, el poder económico es enorme, pues los bancos suizos son de los más sólidos en el mundo. El sistema bancario suizo es de los más ricos que hay. Sí, vamos, por hoy llegamos hasta aquí, ¿ok? Mañana continuamos avanzando. Nos vemos. Feliz día. Nos vemos. Adiós. Adiós. Feliz día a todos. Adiós.